Buenas tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren bien. Hoy, gracias a Dios, tenemos lluvia. Saludamos a todos los hermanos que nos van a escuchar ahorita en directo, como a los que nos van a escuchar a través de la semana, los meses y los días. Y yo pregunto, ¿eres fuerte o eres débil? La Biblia dice en 2 Corintios 12, del 7 al 10, no quiero que su opinión sobre mí se vea reflejada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Le he rogado 3 veces al Señor que me quite esa dolencia, pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. También me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil, en realidad soy muy fuerte. Hay una cosa que es absolutamente cierta, ningún ser humano es perfecto. Todos tenemos defectos o debilidades con las que tenemos que lidiar tanto en el aspecto físico, emocional, mental o espiritual. Cualquiera que sea tu debilidad, puedes aplicar a tu vida la enseñanza del pasaje de hoy. El primer paso es reconocer la existencia de esa debilidad. El segundo paso es muy importante, que entiendas que Dios puede tener un propósito con tu debilidad. Pablo dice que el aguijón en su carne, o sea, cualquiera que fuese, le fue dado para evitar que él se enalteciera demasiado. Era algo así como medicina preventiva de parte de Dios. Quien sabía que si Pablo no dependía de él y se dejaba llevar por el orgullo, sufriría malas consecuencias. Entre los intérpretes y comentaristas de la Biblia hay distintas opiniones en cuanto a lo que era el aguijón, al cual Pablo se refiere en su carta, que era algo que le molestaba en el aspecto físico, de lo cual él estaba muy deseoso de librarse. Sin embargo, la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo entendió y pudo decir, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando débil soy, entonces soy fuerte. Solamente somos fuertes cuando dependemos del poder de Dios. Y ese poder se manifiesta al máximo cuando reconocemos nuestras debilidades y la traemos delante de nuestro Padre Celestial. Las palabras de Dios al apóstol Pablo deben servir de aliento y fortaleza a todo aquel que cree en la poderosa y maravillosa gracia de Dios. Quizás muchos piensan que están muy bien en el aspecto espiritual, pero a estos la palabra de Dios les advierte. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Si miras dentro de ti, honestamente, probablemente podrás identificar alguna debilidad que está afectando negativamente tu relación con Dios. Debemos estar conscientes de la manera en que nuestras debilidades se manifiestan en nosotros. Por ejemplo, si una persona tiene la tendencia a mentir con mucha frecuencia, un análisis de su mente podría revelar que su verdadero problema es temor a ser rechazada. Para protegerse a sí misma, se las arregla para salir de situaciones en las que siente ese temor, mintiendo a diestra y siniestra. Claro que este comportamiento a la corta o a la larga traerá a sus vidas malas consecuencias. Sin duda, no es una buena manera de enfrentar su debilidad. Tampoco lo es ignorarla o negarla o disimularla con diversas excusas. La única manera efectiva de manejar nuestras debilidades es poniéndolas en las manos del Señor y dependiendo totalmente de su gracia. ¿Tienes tú alguna debilidad que está afectando tu vida? No sufras, no te desesperes, simplemente tráela delante del Señor. Quizás Él no te la quite inmediatamente, pero tan pronto la confieses delante de Dios, su poder se va a perfeccionar en ti y comenzarás un proceso por medio del cual el Espíritu Santo te va a limpiar
de todo aquello que no glorifica el nombre de Dios. Y tu vida cambiará completamente. Ten la completa seguridad de que su gracia es más suficiente para llenar tu corazón de paz y gozo y darte una vida de plena felicidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego que nos des discernimiento para entender en lo profundo de nuestro espíritu este proceso y que esta palabra sea de bendición y nos ayudes a aplicarla en la vida de todos y cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los dejamos como siempre en compañía de nuestro amadísimo pastor Yochai. Amén. Muy buenas tardes a todos. Un abrazo cordial, muy fraternal desde aquí, desde Machetá, Cundinamarca, la vereda Mulatá, no Mulata, Mulatá Alto, donde el Señor nos ha permitido estar, nos ha traído con propósitos de bendecir, como hemos sido bendecidos de mil maneras, porque es verdad que su palabra está abierta a todos, porque sus recursos, su bondad, su generosidad, su amor está para todos. Y esto es básicamente el sustento de todo lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Cada uno de los que creemos en Cristo, que hemos apoyado nuestra fe en lo que Él nos ha enseñado a través de la revelación de su palabra, de su verdad. Y eso es lo que la iglesia debería estar haciendo. Creo que aquí la enseñanza que yo personalmente he recibido ha sido enorme en cuanto a cómo es congregarse, qué significa aprender a ser creyente, a ser transformado por la palabra de Dios y posteriormente a ser usado con la dotación que Él nos da en cuanto a dones, talentos, en fin, qué es lo que estamos haciendo con todos ellos. Y creo que nos hemos equivocado muchísimo, muchísimo en cómo hacemos todas estas cosas, porque de alguna manera estamos simulando la tradición religiosa, concentrando gente, creando edificios, construyendo emporios, donde la gente no está siendo transformada en realidad, muchos de ellos, no estoy hablando pues de todos. Pero en fin, eh, yo creo que en lo que cada uno, a lo que cada uno el Señor nos puso, pues en eso tenemos que avanzar. Y yo sigo adelante en lo que el Señor me ha mandado a hacer, porque estoy seguro de que nada es coincidencia cuando estamos en las manos de Dios. Todo está dentro del propósito de Dios que a veces somos tardos para comprender o a veces simplemente somos temerosos para dar pasos en esa dirección porque no queremos soltar lo de atrás, lo que hemos vivido siempre. Como el pueblo de Israel, cuando fue liberado, iba a ser liberado por Moisés de Egipto y salen, primero Moisés con todas sus negaciones ante Dios, finalmente hizo lo que Dios le mandó a hacer. Luego el pueblo, cuando se ve amenazado, ellos creyeron que de ahí para adelante la vida iba a ser pues color de rosa, y aunque Dios siempre les bendijo y los protegió y los dio, les dio todo lo que necesitaban, ellos estimaban que no era así. De hecho, protestaron contra Moisés. ¿Y por qué nos sacaron de allá? Mejor hubiéramos muerto allá. Mire cómo estamos ahora. Y la verdad es que no estaban viendo la bendición que era la absoluta presencia de Dios en sus vidas. Entonces, estamos acostumbrados a algo atrás, aunque esté malo, pues nos preferimos lo que ya conocemos. En fin, entonces esto nos indica hacia dónde es que tenemos que ir. Y hoy precisamente, hoy yo quiero enfocarme, a algunos les va a parecer que estoy repitiendo, pero aquí va a haber, hoy voy a iniciar una serie de enseñanzas que nos van a ayudar a ubicarnos mucho mejor en el tiempo que estamos viviendo conforme a lo que la Biblia enseña. Porque la Biblia no es un libro que se escribió hace 2000 años y allá se quedó, sino que es actual, es presente. ¿Ven? Y como todo lo que él nos escribió allá, como lo que Él quiere que entendamos, hoy está acomodándose. Sí, está cuadrando perfectamente. Entonces, voy a iniciar una serie de enseñanzas
donde vamos a tratar de llegar a ese punto de entenderlo partiendo de la historia bíblica, porque lo que está escrito allá atrás, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, nos sirve para el tiempo de hoy y comprender mucho mejor a través de lo que está relatado, de lo que ha pasado, de lo que se profetizó, cómo encaja hoy perfectamente. Entonces, por eso hoy empezamos esta serie de enseñanzas, espero que no se las pierda. eh, Suscríbase a nuestro canal y ahí va a recibir notificación de cuando estemos haciendo estas entregas, estas transmisiones. Tome nota de lo que estamos hablando, escriba las referencias bíblicas, vaya y consúltelas, haga sus propios grupos con personas que están interesadas en aprender, en cambiar su vida, en descubrir qué es la vida. Eh, Ore con ellos. Mire, esto es parte de lo que todos tenemos que hacer. No se concentre en que tengo que ir el sábado o el domingo a la congregación y solamente con esto me quedo. Mire, la Biblia es vida, como dice ella misma de sí misma. Ella es vida y es sanidad a nuestros huesos. Es libertad, libertad en la manera de nuestro espíritu está recibiendo esa información de Dios, nos enseña a nuestra alma, allí donde están nuestras emociones, sentimientos, intelecto, voluntad, y cómo nosotros empezamos a ver la vida de una manera diferente y obviamente una conducta diferente, porque ya distinguimos entre lo que nos sirve, lo que no nos sirve, qué es lo que nos edifica, qué es lo que nos conviene, qué es lo que nos saca de ataduras de este sistema de vida que cada vez más pues, está mucho más deteriorado, más violento, más injusto, y es un sistema de vida diseñado por Satanás, aunque la gente eso no lo cree muy fácil. Eh, pero cuando entendemos la Biblia nos damos cuenta de que existe ese reino espiritual sobre cada nación que controla cuando no están sujetos a la voluntad de Dios. Entonces, es muy importante que empecemos a entender estos tiempos debido a la cantidad de mensajes que están circulando por las redes. Las redes hoy básicamente se convirtieron en el oxígeno de la gente. Uno ve en todos lados la gente usando los celulares para ver información, para mirar diferentes redes, etcétera, lo que sea que estén viendo, y a través de ellas estamos recibiendo una cantidad de información. Y algunos de estos mensajes están tratando de impactar a través del terror, otras tergiversando el mensaje aún para el creyente, que muchos creyentes están siendo atrapados en la información mediática, mas no acuden a la fuente principal, a la fuente que todos tenemos disponible, que es la Biblia. Esta es nuestra verdad, este es nuestro código de vida. Esto es lo que Dios quiere que investiguemos. Entonces mejor prefieren ver una película, una serie, un video, un tipo hablando cualquier cosa y sacan de contexto y la gente cree más rápido eso que lo que está escrito. Entonces la importancia de conocer la Biblia y asociarla con lo que vivimos en el mundo actual es revelar la concordancia existente entre lo que se escribió miles de años atrás y lo que pasa en el mundo ahora mismo. De esa manera, pues la Biblia cobra total importancia y debería seguir siendo importante y vigente de lo que nos podemos nosotros inclusive imaginar, porque la gran mayoría entiende la Biblia como un libro más que enseña espiritualidad, más no como la palabra de Dios que quiso nos fuera enseñada a todos para entender, entre otras cosas, de suma importancia, la realidad de la vida que estamos viviendo, que se ha vivido, y lo que viene para el futuro. Por eso es relevante, porque vamos a comprender, si nos metemos en ella, podemos lograr comprender los tiempos, y es muy imperativo. Y trataré de acuerdo con esa importancia de explicar desde hoy
una serie de escrituras que concuerdan con acontecimientos tanto bíblicos como actuales, lo que es y lo que viene. Así que le pido esté atento, porque comenzaré dando un repaso de lo que fue antes de Jesucristo. Y es como un reconteo que pasó, hay momentos importantísimos, hay profecía que es importante estudiarla, tomar nota, hablar con el Padre Celestial y pedir sabiduría para que Él ensanche su entendimiento. La Biblia dice acerca de la profecía en segunda carta de Pedro 1:19, segunda carta de Pedro 1:19. Mantenemos así firme, manteneos así firme en la palabra. La palabra aquí, en esta traducción, está resaltada. Esta es la nueva versión perfeccionada. Es una versión traducida, todas las versiones que tenemos en español son traducidas del original. Y esta que yo uso primordialmente me parece muy acogida, muy leal, muy fiel a lo que es el original. Entonces dice, manteneos así firmes en la palabra. La palabra, cuando la resalta aquí, se está refiriendo a la palabra de Dios, la palabra profética más segura, en quien hacéis bien en estar atentos, como a una lámpara que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, lo primero que quiero resaltar aquí, sobre la palabra profética, estableciendo que es la más segura. ¿Qué es la palabra profética? No es una palabra cualquiera, no es tampoco una palabra dudosa, sino una palabra con un fundamento que viene al corazón del hombre directamente de Dios. Hoy en día, hoy en día la gente habla de profecía. Pero ¿qué hablan de profecía? Cuando hablan de profecía, la gente confunde hablar cosas que salen del sentimiento, de la emoción, que les parece que es lo correcto decirle a alguien, o declararla sobre una multitud, porque tienen buenas intenciones, pero la Biblia es clarísima. Y esto es, yo llamo la atención sobre esto para que la gente tenga mucho cuidado cuando están hablando de parte de Dios, diciendo palabra profética, he recibido palabra. Tengan cuidado, yo no dudo que el Señor les envíe mensajes a través de las personas, pero lo que el Señor quiere que sepamos de Él y que conozcamos de Él, y esto involucra toda la creación, está escrito. O sea que ya otra cuestión es palabra de ciencia y palabra de sabiduría, que lo he explicado también por acá. Y son cosas muy diferentes a la palabra profética. Entonces no es una palabra que salga de una emoción, una palabra que cree dudas, una palabra que levante emociones, sino a la que hay que estar atentos, a la que hay que poner toda la atención. Es una palabra que debe cumplirse, porque si no se cumple, el tal, dice la Biblia, es llamado mentiroso. Téngase como mentiroso, o sea, no se le dé credibilidad en absoluto. Así que debe cumplirse, debe cumplirse. Ahora, note también que no dice ahí sobre cualquier palabra que hoy en día se anuncia como profética y de la cual no hay seguridad. Hay personas que se animan a decirle a la gente, el Señor te ha llamado para esto y para esto y para esto. Puede que sí. Yo una vez fui a una iglesia, recién llegado a Colombia, y allá me dijeron una cantidad de cosas. Obviamente, si yo me concentro en ellas, estimulan la emoción, eh, me suben el ego, me ponen en un estado de éxtasis que, Dios mío, gloria a Dios, santo, esto es lo que yo quiero. Es claro, me están hablando de la ambición. Entonces, hay que tener cuidado. Es la palabra profética es la palabra dicha que el Señor quiso que atendiéramos y diéramos por cierta, que diéramos por segura, que al atenderla debidamente, esto es, hacer caso a ella,
Nos irá bien a pesar de lo que esté pasando en el mundo. Ahora, no es necesario ser teólogo o ir a una escuela bíblica para comprender sobre lo que el Señor nos quiere hablar. Por ejemplo, el Señor dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 24, dice, les está hablando ¿a quiénes? A los discípulos. Les dice, caerán a filo de espada. Entonces, cuando yo miro el contexto bíblico de toda esta palabra, eso no se aplica al día de hoy, se aplicó a ese momento. El Señor les está diciendo, ustedes van a pasar por estas situaciones. Esto no quiere decir que todo cristiano en todo el mundo va a pasar por esto. Y eso hay que tener cuidado. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los linajes no judíos hasta que los tiempos de las naciones no judías se cumplan. Entonces fíjese que aquí está hablando de una nación específica, está hablando a los judíos. Israel había vuelto a su nación. Jerusalén, su ciudad santa, aun cuando políticamente no poseen, están allí, pero no es totalmente de ellos. Todavía queda un tiempo que debe cumplirse, que es el tiempo de las naciones no judías, o sea, del resto. El deseo de Dios no es solo que una nación sea bendecida hasta el final, sino que todas las naciones sean bendecidas a través del ejemplo de una nación, que es bendecida. Estamos hablando del tiempo donde el Señor forma una nación que se llama Israel, eh, bajo una promesa que le hace a Abraham y a su esposa Sara. Les dice que de ahí, su descendencia, del hijo que les va a dar, aun cuando ellos no pueden concebir, les va a dar un hijo y de ese hijo va a ser toda una nación. Y ahí nace Isaac, Jacob, las 12 tribus, se forma la nación de Israel y comienza toda esta historia. Ahora, ¿cuál era el propósito? Pues Dios crea esto y el propósito era que ellos enseñaran al resto de la humanidad alrededor de ellos quién era el Dios de ellos. Que a través de cómo ellos eran bendecidos, por el ejemplo, los demás aprendieran que ese Dios quería también bendecirlos de la misma manera, pero no se logró. No se logró. Quiere enseñar el Señor, y todavía es el propósito, quiere enseñar el Señor a todas las naciones la enorme bendición que significa caminar con Dios. Perdón, esto deberíamos estar haciendo todos los cristianos, de alguna u otra manera, en su lugar donde están, porque no necesitan ser pastores, maestros, evangelistas, deberíamos ser personas conscientes del amor de Dios hacia el mundo, de la misericordia de Dios hacia el mundo, la misma del cual nosotros, cada creyente, hemos sido objetos, y enseñárselo a los demás, a cualquier persona. Vayan, prediquen y enseñen a todos. ¿A quién se los dijo? A los creyentes, llamados discípulos, luego llamados apóstoles. Vayan. Entonces, la enorme bendición de caminar, si yo soy un bendecido de Dios, si yo entiendo cómo Dios me bendice, yo no debería quedarme con esto, yo debería decírselo a los demás. ¿Amén? Usted debería, si usted lo entiende, si usted ya lleva años en esto y todavía está esperando seguirse congregando cada vez, y si no pasa esto, entonces no hay iglesia, pues está equivocado, hermano. Usted tiene que empezar a hacer su tarea, ir y hablar del amor de Dios, como lo hizo la samaritana cuando tuvo el encuentro con Jesús. Y entre ellos entre estas dos tribus, pueblos, había enemistad, siendo judíos, pero tenían diferentes ascendencias. Lograron una enemistad y el Señor no tuvo ningún problema en acercarse a ella con el pretexto de tomar agua. Y le dice quién es, y le dice, tú, sí, tú realmente has tenido 5 maridos, el que tiene tampoco es. No sé qué, la mujer quedó sorprendida y le habla de él mismo, de su amor, y el Señor no fue a condenarla. ¿Y qué hizo esta mujer de inmediato? Fue a decirle, óyeme, yo encontré a este hombre. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo todos. Entonces, la bendición que es vivir bajo la cobertura de Dios en esa creencia
el Dios creador de todas las cosas. No hay sino un solo Dios, no hay más de un solo Dios. Si hubiera más de un solo Dios, pues serían dioses dependientes del uno del otro. Aquí solo es uno, creador, del que emana todas las cosas, el sabio por naturaleza, el que es en esencia todopoderoso. Entonces, ¿cómo es vivir bajo esta protección, bajo esta, su enseñanza, bajo su carácter, bajo su influencia? Aquí hay gran bendición, ¿sí? Aquel que nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos ADN de Dios en cada uno de nosotros, aun cuando no lo reconozcan en sus vidas. Y no al contrario, no los dioses que los hombres han creado, los han hecho a su imagen y semejanza, atribuyéndoles a esos dioses, que por lo general están representados en imágenes, dándoles ellos mismos atributos a lo que ellos han creado. O sea, son dioses limitados, son dioses pasionales. No es el Dios creador. Entonces, tal como lo llegaron a reconocer muchos reyes, nosotros deberíamos influenciar a esta gente a la manera en como algunos personajes en la Biblia, cuando leemos, influyeron en los reyes de sus épocas, porque ellos creyeron a Dios, eh, dependían de Dios, tenían comunión con Dios y fueron usados por Él. Y estos hombres fueron ejemplo desde los reyes para abajo. Por esa razón está la declaración del deseo de Dios para el mundo entero, sin importar la ubicación, el estatus social, el estatus político, la raza de las naciones. Lo vemos claramente, cómo el Señor quiere que entienda todo el mundo cómo es su amor hacia ellos. Está claro, Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al mundo, las personas, a los que integran esta tierra, que se ha dado a sí mismo como unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no se envió a sí mismo como Hijo, y aquí hay el misterio de la Trinidad, para condenar al mundo, por el contrario, para que el mundo sea salvo por Él. El Señor quiere que todo el mundo lo entienda. Entonces, ¿quiénes son los comisionados para esto? Todo el que ha entendido este mensaje, todo el que cree, no necesita tener un título, solamente tener el conocimiento, la revelación, el entendimiento e ir y decirle a la gente, Dios te ama. Ese es el corazón de Dios hacia la humanidad entera. Él no quiere condenar, no quiere que nadie se pierda. Alguno en su, ah, ¿cómo se dice? En su descuido podrá decir, pero entonces, ¿por qué habla de condenación? Es que Dios estableció la verdad, distinguió entre el mal y el bien. El mal quiere conducir a la gente separados de Dios. El bien, que es Dios, quiere conducirlos hacia Él. No es religión, es relación. Quiere que volvamos al origen, a nuestro creador. El enemigo de las almas no. ¿Ven? Entonces, ¿quién es el que se condena? El que escoge el camino equivocado. Dice la Biblia que el que no cree ya está condenado. Pues claro, está yendo por el camino que lo lleva al matadero. Y no es desaparecer, porque escuche, lo único que va a desaparecer es su cuerpo terrenal, este que tiene. Pero su alma sigue, su alma sigue. Y su alma es lo que le da vida al cuerpo. Es decir, la conciencia, la inteligencia, la voluntad, eso es lo que le da vida a su cuerpo. Su cuerpo, usted por eso siente su alma, no envejece, pero su cuerpo sí, su cuerpo le recuerda eso constantemente. Entonces Dios no es el que condena, es Satanás el que quiere condenar y Satanás desvía a la gente de la atención a Dios para llevarlos por los diversos caminos del universo, entretención, etcétera, 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 corrupción, violencia, poder, etcétera. Y los lleva por allí, los mantiene allí, les dice que no hay Dios, les muestra, mire que no hay Dios, mire la injusticia, Él mismo causa todas estas cosas. Y Dios dice, vengan a mí, vengan, yo los hice. Entonces Dios no quiere condenar. Y al contrario, muestra su amor y dice lo que les acabo de leer, amó Dios al mundo. Dios no va a amar diferente a como ya amó, porque Dios es inmutable.
el amor de Dios es eterno. Y entonces Él vino a enseñar ese eterno. Y no hay nadie en la historia de este mundo hasta el día de hoy que no conozca el episodio de la cruz. Ahora, entiendan o no, esa es la gran diferencia. Pero Jesús definitivamente, que es Dios mismo hecho hombre, marcó la diferencia en el mundo. Y todo el mundo conoce la historia. Entonces, entender el amor que hay aquí involucrado en la cruz y en la resurrección, enseña ese amor por cada persona, con la intención de que solamente le crean y reciban en su corazón lo que hizo por cada uno de nosotros en este mundo. No es solo una nación, somos todos. Para la nación, como les hablaba al principio, Israel fue escogida para enseñar esto, pero no lo hizo. Entonces ese debió ser su objetivo desde sus inicios. Enseñarle al mundo lo bendecidos que eran por este Dios único y soberano, todopoderoso, la fuente de todo, pero conocemos la historia. Ellos siempre estuvieron pecando contra Dios, se rebelaron, siempre quisieron manifestarle sus deseos a Dios, mas no entendieron el deseo de Dios de hacerlos bendecidos. Y a veces ellos confundieron lo que entendían como bendición con lo que era maldición para ellos. Es decir, por tal de comerse algo un poquito diferente a lo que ya estaban acostumbrados y no aceptar lo que el Señor les enviaba, querían volver a la maldición, a la esclavitud. Sin embargo, aun cuando pecaban, tenían la oportunidad de ir al templo en ese entonces y a ofrecer sacrificios por ellos buscando ser perdonados. Ese perdón solo duraba un año y cada año, uno tras otro, pasaba lo mismo. Porque lo que sí todo el mundo anhela es estar en paz. Lo que no entiende la gente es que estar en paz es estar en paz con Dios, no con los demás. Aunque el Señor nos dice que tratemos de estar en paz con todos. Tratemos, procuremos. Pero pues conocemos la humanidad y nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, en el final del resumen de la vida, cuando la gente está en su cama, en su lecho de muerte, lo que busca es estar en paz. ¿En paz con quién? Con Dios. Amén. Hasta que Dios eliminó tanto el templo como las ofrendas, porque sencillamente ese pueblo no fue de ejemplo. Así que se acabó el tiempo de Israel. Su tierra fue entregada a otra autoridad que fueron las naciones paganas. Luego Dios levanta un rey pagano. Estoy hablando de la historia. Levanta un rey pagano. Quiere decir que no era judío, pero gobernaba una gran nación que era llamada Babilonia. Su nombre era Nabucodonosor. Una noche tuvo un sueño. Cuando despertó, estaba tan preocupado, estaba tan turbado, que quiso saber no solamente la interpretación del sueño, sino el mismo sueño porque no lo recordaba. Entonces, ¿qué hizo? Como era de tanta importancia para él, porque no tenía descanso, él estaba tan turbado por este sueño, no podía recordarlo y quería entender y quería saber qué era lo que había soñado, que hizo llamar a todos sus sabios, a los astrólogos, los escribas, toda persona que el rey consideraba podía decirle cuál había sido su sueño y la interpretación de ese sueño. Pero ¿qué pasó? Ninguno pudo responderle. Y entonces él decreta, si no me lo revelan, todos se van a morir. Hasta que haya uno que me revele tanto el sueño como la interpretación. Y algunos dijeron, Señor, pero revélanos el sueño y te decimos la interpretación. Él decía, no, ustedes lo saben, ustedes tienen que saber. Y entonces había esta sentencia de muerte. ¡Wow! Impresionante. Es que si no me dicen lo que yo soñé y lo que yo interpreto, todos se mueren. De pronto por allá un guardia del ejército, viene al rey y le dice, óyeme, yo conozco a unos jóvenes que lo pueden hacer. Daniel y sus 3 amigos. Y Daniel responde al rey de manera sabia, reflejando serenidad, al igual que sus 3 amigos. Daniel no se asusta, ya entiende
que entra por el solo hecho de haber sido mencionado ante el rey como un posible personaje que podía decirle todo esto, él entra de una vez bajo esa maldición de la muerte. Porque ellos no pensaban como el rey y las demás naciones. Es decir, ellos cuando dicen, ok, nosotros vamos a hablar con el rey, pero están de una manera diferente, muy serenos, no como los demás que están mostrando su preocupación, me imagino mirándose el uno al otro y qué hacemos, sino que ellos están serenos. Ellos, ¿por qué? Porque ellos confiaban plenamente en su Dios, con el que tenían relación, con el que tenían evidencia de su existencia, de su favor hacia ellos. Esto es interesante. Yo lo invito a que piense en esa diferencia que estoy resaltando en este momento. Eso no ha pasado. O sea, es decir, el favor de Dios sobre aquellos que le hemos creído, eso no ha pasado. Eso no ha terminado. Porque Dios promete y cumple. Y no tiene límite, porque Dios no está encapsulado en tiempo. Entonces lo que Dios promete lo va a cumplir. Y si usted está confiando en Dios y dependiendo en Dios, pues sabe y tiene la serenidad, aun cuando todo esté temblando alrededor suyo, de que Dios es su protector, de que Dios sabe para dónde lo lleva. No todos adquieren esa sabiduría de Dios. No todos conocen a Dios, aunque muchos dicen tener un Dios. Y si usted tiene un Dios y no lo conoce, no sabe qué es lo que quiere con usted, y no sabe su procedencia, no sabe usted por qué fue creado, pues usted simplemente tiene una imagen de un Dios a su semejanza. ¿Ven? Por lo tanto, entonces, no hay paz. Si no hay temor, y cada reto es un temor, a diferencia de que los que sí conocen a Dios disfrutan de esa paz. Aunque puede que su cuerpo natural tiemble, su espíritu y su alma descansan en Dios. Solo el pueblo de Dios, y escuchen bien, cuando hablo del pueblo de Dios no estoy hablando de unos privilegiados, sino de aquellos que decidimos creerle a Dios, no en Dios. Podemos estar seguros, aun cuando las cosas a su alrededor estén yendo hacia atrás, de su protección, de su existencia. Eso no quiere decir que entonces vamos a vivir eternamente en este cuerpo, no, al contrario, cuando yo ya entiendo que voy a ser liberado de este cuerpo, no hago sino darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque este cuerpo se deteriora día tras día por causa del pecado original. ¿Ven? Ahora, mi expectativa, obviamente, yo no me voy a quitar la vida para ir a gozar de la presencia de Dios, porque yo todavía, los planes de Dios, todavía, el hecho de que esté existiendo, todavía tiene planes conmigo que tengo que ir descubriendo en la medida en que yo me disponga para que Él me use. Ahora, entonces luego Daniel le dice al rey, usted va a leer la historia, si la quiere leer, vaya al libro de Daniel, léalo, capítulo 2, versículo 16 dice, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo para que le declarase la interpretación. Entonces el rey concede a Daniel esa petición y luego va a su casa, donde están sus amigos, sus tres amigos, para implorar misericordia del Dios Todopoderoso con respecto a este misterio. Pues obviamente Daniel, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que debería hacer todos nosotros? Deberíamos hacer. ¿Qué es lo que hacía David? Por eso Dios dijo que David tenía un corazón conforme al de Dios. David empezó a depender de Dios y todo lo consultaba con Dios. Lo único que no consultó fue cuando miró a la mujer que no debía. Entonces Daniel hace lo mismo. Va, se une con sus amigos e implora sabiduría y misericordia de Dios. Porque de no poder, escuche misericordia, porque de no poder responder al rey, ellos también morirían junto al resto de los sabios de Babilonia. Pero recordemos que todo lo que está escrito nos es para aprender, es de enseñanza. ¿Qué hacemos cuando tenemos un reto? ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacemos cuando hay amenazas? ¿A quién vamos? ¿Nos escondemos o nos inclinamos ante Dios para pedir sabiduría, para pedir al Señor que actúe en favor de nosotros? El rey pagano acude a sus fuentes de sabiduría, que son hombres
con cierto grado de inteligencia, pero que siguen siendo evidentemente limitados. Son seres humanos naturales que no lo saben todo, que no lo pueden todo. Caso contrario, ocurre con Daniel y con sus amigos. Personajes que creen en el mismo Dios, los cuatro, y que acuden a Él para recibir sabiduría, una respuesta que nadie más puede darles, para recibir misericordia, una situación que solo Dios puede cambiar. Así que el Señor les da un sueño, una visión mientras duermen. Ahí en Daniel 2, versículo 19. Entonces el misterio le fue revelado a Daniel en una visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Bendijo, y yo estoy seguro, hermano, que usted tiene muchas razones para bendecir a Dios todos los días. El hecho de levantarse con optimismo, con fe, el hecho de ser bendecido con los alimentos, con la vida, con protección, con amor, con familia, con su casa, con un sitio donde vive. Solo ese hecho es para alabar a Dios. Pero deberíamos alabarlo por más, simplemente por conocer el amor de Dios hacia mí, allá en la cruz. Entonces comienza Daniel a alabar a Dios, a exaltarlo, y en agradecimiento fue donde el hombre comisionado por el rey para ejecutar a los sabios de Babilonia le dijo, capítulo 2 de Daniel, versículos 24 al 29 en adelante. No hagas, le dice Daniel al muchacho a Arioc, no hagas perecer a los sabios de Babilonia. Daniel no solo se concentra en él, sino que sabe la sentencia, que ya ellos van a recibir muerte, y clama por ellos. Intercesión. Llévame a la presencia del rey, no los mates, llévame a la presencia del rey, y yo declararé al rey la interpretación. Entonces Arioc lleva apresuradamente a Daniel a la presencia del rey y le dijo así, he hallado un hombre de los cautivos de Judá, quien dará a conocer al rey la interpretación. El rey habló y preguntó a Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, ¿podrás tú darme a conocer el sueño que tuve y su interpretación? Daniel respondió en presencia del rey diciendo, el misterio sobre el cual el rey pregunta, ni los sabios, ni los encantadores, ni los magos, ni los adivinos lo pueden declarar al rey. No hay ser humano que lo pueda hacer. Pero hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos quien revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos. Y entonces Daniel comienza el relato de lo que Dios le ha revelado, lo que soñó el rey. Y eso es lo que se llama profecía. Mire bien, no es aventurarse a decir lo que de pronto el rey quiere oír, de pronto lo que la gente quiere oír. No es lo que yo pueda decir que me va a sacar de una situación. No es el parecer de un hombre, de un pastor, cualquiera que sea, de una doctrina en específico, es lo que Dios quiere que se sepa, que se conozca, que se entienda, lo que enseña a las personas que lo buscan de corazón. Y este mensaje ojalá lo esté viendo mi querida amiga Gracielita en Houston, en Texas, porque aquí le estoy aclarando una pregunta que ella me hizo y que no hemos podido todavía debatir. Entonces lo que enseña a las personas que lo buscan de corazón, lo que Dios quiere enseñarles, con humildad, sin modificar nada. Hoy la profecía es la misma.
pero ya ha sido escrita. Es decir, está allí en la palabra de Dios que hay que escudriñar. En aquel tiempo ellos escribieron, por ejemplo, el caso de Isaías profetizando la muerte de Jesucristo 700 años antes. Hoy podemos decir que Isaías era un profeta de Dios verdadero, porque se cumplió. ¿Sí? Hay otras profecías a corto plazo, otras a mediano, otras que no se han cumplido todavía, faltan algunas. Ahora, pero cada profecía que está escrita se ha ido cumpliendo, se ha ido comprobando. Podemos decir que esos profetas eran verdaderos. Si hay alguien que esté hablando de parte de Dios y no se ha cumplido, debería tener cuidado. Ahora puede buscar en su Biblia lo que Daniel le dijo al rey, junto con la interpretación, allí en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 31 al 45. Léalo para que entienda esto. Ahora, ¿por qué no lo leo? Porque el punto ahora no es exactamente este relato y concentrarme en el relato, sino la importancia que esto tiene ahora para nosotros. En el versículo 30, Daniel dice algo impresionante e igual de profundo. O sea, lo que yo quiero resaltar aquí es cómo este hombre transmite de Dios, él acude a Dios siempre y lo que está diciendo viene de parte de Dios y afecta al rey como a la humanidad. Entonces hay que meditar hasta entenderlo porque significa el bien de Dios siempre a favor de su gente. Es lo que todos debemos tener presente y por seguro. Entonces Daniel le dice allí, en el versículo 30, Daniel 2:30, en cuanto a mí, y mira esto tan interesante, en cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque la sabiduría que hay en mí sea mayor que la de todos los vivientes, sino para que yo dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo realmente Daniel aquí? Él me lo ha dado a mí, a revelarlo a ti, porque con esto yo soy liberado de esa sentencia de muerte. Había esta sentencia, un decreto real que condenaba a todo aquel que no pudiera recordarle el sueño al rey y también darle la interpretación de ese sueño. Daniel y sus amigos estaban entonces, por consecuencia, en riesgo inminente de muerte, pero su Dios, nuestro Dios, el Dios único del universo, creador de todas las cosas, en su infinito amor y misericordia, no desprotege a quien vence su propia incredulidad y vive su vida bajo su cobertura. Me ha sido revelado no por mi sabiduría, sino porque yo dé a conocer al rey. Esa respuesta de Daniel al rey denota la protección de Dios sobre su vida y la de sus amigos. No fue para demostrar su sabiduría. Entonces, aquí, cuando nosotros hablemos de parte de Dios, no es para, ¿cómo sé? Hablemos de parte de Dios con temor y reverencia, con humildad, sabiendo que el autor intelectual de toda su palabra es el mismo. ¿Ven? A mí un hermano me criticaba porque yo usaba el computador para poder hablar. Yo no sé cuál es el pecado. Yo escribo, lo pongo ahí porque quiero seguir lo que el Señor me está dando. Lo escribo, lo tengo y lo quiero pasar tal cual como lo escribí. Pues yo no soy el autor intelectual. Y si alguien escribió algo semejante, si alguien está hablando algo semejante, él tampoco es el autor intelectual. Porque solo hay una fuente. Y la fuente es la Biblia. Y Dios habla a través de las personas que nos ha escogido para hablar y enseñar. Eso es un don. Eso no viene de nosotros. Entonces lo que hace Daniel es, esto no es producto de mi sabiduría. ¿Sí? Yo no soy más alto en inteligencia y en sabiduría que los sabios del rey. No, yo no estoy hablando para eso, sino para que el rey sepa el sueño, porque le inquieta, le preocupa, y Dios se lo ha dado. Y le voy a dar la interpretación porque Dios quiere que usted la conozca. Y esto me favorece a mí, lo favorece a usted y me favorece a mí y a mis amigos en que la sentencia de muerte se anula, pero además se anula sobre los demás.
porque él estaba clamando misericordia. Es interesante entender cómo funciona la intercesión por los demás. El pecado, ahora, ¿qué es interceder por los demás? Escuche esto, hay una sentencia de muerte. ¿Sí? Hay una sentencia de muerte. El pecado trae consigo una sentencia de muerte eterna. La Biblia dice ahí en segunda carta a los Corintios, y solo voy a citar unas escrituras, porque podemos entenderla a lo largo y ancho. Segunda carta a los Corintios 1:9, hay una sentencia. Pero ya teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte, y fíjese que Pablo habla de tiempo pasado, teníamos, ya no, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿De qué está hablando Pablo? Pues concordiamos con Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Santiago 1, 13 al 15. Nadie que está siendo tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia, deseo, pecado, es atraído y seducido. Luego la concupiscencia, después de concebir, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Muerte. ¿Dónde está el proceso? En uno mismo. Entonces tiene un proceso. No es simplemente que la tentación está allí, eso no es pecado, sino que cojo la tentación y la hago material, la planeo, la hago, la estimo, le doy rienda suelta y ¡pum! Caí. Hice. Eso trae muerte. Fíjese, el pecado trae muerte. ¿Quién no ha pecado? Entonces todos estábamos bajo sentencia de muerte. Por eso la justicia de Dios es que el que es inocente pague por usted y por mí, porque hemos pecado. Estábamos muertos. Porque como dice Pablo, teníamos sentencia de muerte. Estábamos muertos, teníamos sentencia de muerte. Y entonces nos acogemos a la justicia de Dios, que es el amor de Él manifiesto. Él paga por mí, me rescata, me cubre con su santidad, me hace ver ante Dios puro. No que yo soy puro, sino Él me hace ver ante Dios puro. Su justicia, su santidad es mi nueva vestidura. Y entonces ya no tengo sentencia de muerte. Eso es intercesión. Pues como Él ya intercedió por todos y murió por todos, ya pagó, ¿qué es lo que hacemos naturalmente ahora o sobrenaturalmente nosotros los creyentes? Hablamos la palabra de salvación, la palabra de vida. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Hablamos lo que significa Jesús, el Cristo, y ya empezamos a interceder por los demás. Empezamos a clarificarle a la gente lo que hizo Dios por amor a ellos. Los llevamos a ese entendimiento para que ellos obtengan esa salvación que el Señor les da. No solamente nos quedamos orando, nosotros oramos por nosotros mismos para tener el valor de ir y hablar con la gente. Oramos por la gente con la que vamos a hablar para que el Señor prepare sus corazones. Hablamos para que ellos puedan entender y recibir el amor de Dios. No cuando yo quiera, sino cuando el Señor decida. Y luego oramos para que el Señor tenga misericordia, como hizo Daniel, pero luego vamos y hablamos. Entonces la intercesión no se basa solamente en quedarme allí en un salón horas y horas y horas diciendo cosas y oyendo cosas, sino que la intercesión es amor por los demás, orar por los demás e ir por los demás. Entonces, Jesús se convierte en este acto de muerte y resurrección, como les he explicado anteriormente en otras charlas, en el sumo sacerdote de toda la humanidad. Pero solo aquellos que le crean, que entiendan lo que hizo en la cruz, son cobijados bajo su justicia. Jesús intercede por nosotros. Viene el acusador ante el Padre, el Señor está aquí, el Padre está acá, Él es el juez, y el acusador dice, aquel pecó. Y Jesús dice, yo morí por él. Él ha creído en lo que yo hice por él. Él está justificado por mí. ¡Wow! Se desvanece toda acusación.
somos cobijados por su justicia. Entonces esa justicia se debe a la intercesión, la mediación de Jesús por nosotros ante el Padre Eterno. Ya lo materializó, está allí, está sacando nuestro nombre a flote, el que le ha creído. Por otro lado, nosotros los creyentes también nos convertimos en intercesores, pero no sacrificiales. Es decir, yo no voy a dar la vida por otro para que éste sea justificado. Si voy a dar la vida para salvarla de otro, porque creo que eso es lo que debo hacer, gloria a Dios, pero eso no va a salvar a la otra persona. ¿Eh? Nosotros nos convertimos en intercesores no sacrificiales, sino como sacerdotes del Dios altísimo, del Dios eterno, para la salvación de los que no han creído. Pero el sacerdote no solo oraba, sino que hacía. Entonces el asunto es entender que no solo es orar por ellos, sino enseñarles lo que significa la obra redentora que por amor Dios realizó en la persona de Jesucristo. La Biblia también dice ahí en Romanos capítulo 10, Romanos 10 versículos 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no creyeron? ¿Cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin saber quién predique, sin haber quién predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman el Evangelio. Pero ya el Señor nos ha enviado cuando entendamos el mensaje. La intercesión requiere de compromiso con el amor del Señor como esa fuente que fue enseñado, como ese combustible, ese amor que fue enseñado en la muerte y la resurrección. Entonces ese es cuando yo entiendo este amor, esto es lo que me llena de misericordia hacia los demás, de compasión hacia los demás, de amor hacia los demás. Se rompen barreras. El que odiaba pasa a ser objeto de misericordia, porque yo también era enemigo de Dios. Entonces, si yo entiendo cómo Dios, yo estando lejos de Él, hace todo para que yo vuelva a Él, entiendo la bondad del Señor. Si Él lo hizo, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Cuando entendemos este amor, cuando entendemos que fuimos amados una vez y para siempre, ese amor es el combustible que debe invadirnos todo nuestro ser hacia los demás, sin importar nada, con el fin de enseñarles para que entiendan y puedan creer. Esto que he hablado hoy es solo el preámbulo de la serie de enseñanzas que viene. El objetivo es aprender más, entender más de Dios, de su plan, de su amor, de su misericordia, haciendo un recorrido por la Biblia. De esa manera llegaremos al punto de saber qué tiempo estamos viviendo y cómo estar preparado. De antemano, les dejo saber que la preparación no consiste en nada que usted o yo podamos hacer para evitar los acontecimientos. No consiste en hacer un búnker y llenarlo de comida y tener todas las comodidades para evitar de pronto la guerra mundial y que me maten, y etcétera. Estas son películas. ¿En qué consiste la preparación? Es más bien trabajar en la fe en Dios. Ese que hoy hemos visto como el Dios que protege, que salva, que escucha, que ama. Y que todo está basado en su amor por usted y por mí. Así que lo invito a que simplemente esté atento, suscríbase a nuestro canal, comparta esto con otros. Como le dije, invite a gente a su casa, si es sábado en la noche, si es domingo, saque un tiempito, escuchen el video, estudien las escrituras, compartan, cuestionen, pregunten, hagan preguntas, háganme preguntas, yo siempre dejo la información al final de las enseñanzas. Aquí me pueden escribir, pues los que tienen mi número de celular, pues escríbanme con mucho gusto, les voy a contestar en lo posible, tratando de aclarar, y les voy a responder. Y también les agradezco mucho a todas las personas que nos ayudan específicamente en la manera económica,
que nos ayudan presencialmente, que nos ayudan esparciendo esta enseñanza. Recuerde que yo no soy el autor intelectual, que nos ayudan a seguir adelante, que se bendicen a sí mismos, bendiciendo al que vive el Evangelio. Cuando entendemos por qué hacerlo, vamos a dar con generosidad, no para mí solo, sino para ayudar a otros también. No solamente compartiendo el Evangelio, sino materialmente. Dios lo guarde, Dios lo ilumine y que su mente sea clarificada para que la presencia de Dios, para que su deseo, para que su existencia lo inunde y lo lleve por su camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.